Dentro del fenómeno de las distintas guerrillas surgidas a lo largo del siglo XX en América Latina, hoy queremos ocuparnos de las que afectaron a algunos países centroamericanos, en concreto las de El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Y para hablarnos de esta cuestión nos acompañan de nuevo en Sin Distancias Rosa Martínez Segarra, que es profesora de Historia Contemporánea en la UNED, y Cayetano Núñez Rivero, profesor de Derecho Político también en la UNED. La experiencia es un grado, como ya quedó patente en su anterior visita el pasado 1 de marzo. El profesor Núñez Rivero posee una amplia experiencia sobre el terreno adquirida en misiones de la ONU en El Salvador, de la Unión Europea en El Salvador y en Panamá, y del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y Cooperación Española en Guatemala. Rosa, Cayetano, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a Sin Distancias. Bien hallada. Muchas gracias. Aquí está por otra vez. Bueno, pues sí, porque realmente en el programa anterior dio tiempo un poco a introducir el tema, ¿no?, sobre las guerrillas latinoamericanas. Y bueno, terminamos estableciendo una diferencia importante entre la zona de Centroamérica y la zona de Sudamérica. Yo creo que podríamos quizás hablar sobre las principales guerrillas en la zona de centroamericana. ¿Qué os parece? Me parece muy bien. Y a mí me gustaría preguntarle a Cayetano, puesto que él ha estado en vivo y en directo en esta zona, ¿qué diferencia, o sea, tomando como base el sandinismo en Nicaragua y sabiendo que ha triunfado en un momento determinado a pesar de la contra, a pesar de todos los problemas que tuvo con Estados Unidos, cómo le retiró el dinero y esa guerra tan bestial que se organizó incluso desde Honduras, y cómo El Salvador tiene apoyo en el fondo de la guerrilla nicaragüense y el reconocimiento, y yo quería ver las diferencias que hay entre la guerrilla salvadoreña y la guerrilla guatemalteca. Yo creo que son bastante dispares, porque hay una guerra donde uno se va a ganar y otro no va a haber guerra donde los otros van a perder. Pero a mí me gustaría que hiciera una asimilación entre ambas guerrillas, tanto la salvadoreña como la guatemalteca. Bueno, el resultado no es tanto la diferencia que hubiera entre el Frente Farabundo Martí y el Frente Sandinista, sino en cómo se desenvolvieron y cómo fue el final de la guerra. Yo creo que la diferencia está en esa. Que estoy hablando, no, de Guatemala, la UNG en Guatemala, sí. Bien, Guatemala es un caso aparte que lo veremos a continuación, porque Guatemala casi diría yo que fue la guerra que nunca existió. Sí hubo guerra al principio, cuando el golpe de Estado contra Arbenz, pero esa guerra se mantuvo más en teoría sobre el papel que en la práctica. Pero bueno, eso hablaremos después. La pregunta es otra. Bueno, el primer matiz que yo haría, que mire usted, que del sandinismo de la revolución, sandinismo revolucionario, como movimiento revolucionario, al Estado sandinista vigente hay un mundo. Hay un mundo. En eso estoy de acuerdo, hay un abismo. Hay un abismo. Es otra cosa, a pesar de que algunos dirigentes, entre ellos el actual presidente de la República, sea el mismo. Sí. Pero entonces no era el primero, es decir, había más comandancia guerrillera. Tomás Borges. Ahora es un Estado, bueno. Y claro, allí lo que hubo fue un triunfo del sandinismo, es decir, una vez que el comandante Cero toma el Palacio Presidencial, no me acuerdo en este momento en qué año fue, ya se me va, aquello estaba caído. Aquello contaba con la simpatía internacional porque después del escándalo del terremoto, de los robos de los últimos del Tachito Somoza, etcétera, bueno, aquello no se podía mantener y había serios conflictos dentro del Congreso norteamericano que les daba vergüenza mantener aquello, por parte de los demócratas contra los halcones. Es decir, aquello de lenda es y había caído. Y por tanto fue el triunfo del sandinismo, que luego no se mostró tan revolucionario como parecía. Rápidamente entró en danza la Internacional Socialista y tuvo enseguida una participación muy importante el Partido Socialista Obrero Español, Felipe González y tal, tuvo una importancia decisiva en aquello y aquello ya dejó de ser, aunque teóricamente en muchos aspectos era marxista-leninista, yo creo que no habían conocido nunca el marxismo-leninismo ni por la pillera, entonces, punto. Sin embargo, en El Salvador, que es una guerra muy dura, más larga, una guerra muy dura. Tengamos en cuenta que la guerra de El Salvador tuvo más años, pero tuvo proporcionalmente para la población los mismos muertos que la guerra civil española. Igual que la guerra civil española, la mayor parte de los muertos lo puso la población civil, lo puso la retaguardia.
Las matanzas en retaguardia, como pasó en la Guerra Civil Española, son mucho más que en el frente. Es una guerra muy cruenta, una guerra muy rara. Sí, porque además hay que tener en cuenta que es un país muchísimo más pequeño, con muchísima menos población. 3 millones y medio tenía entonces. El Salvador siempre se ha mentido con la población del Salvador porque no ha interesado. Esto es curioso y casi sería objeto de otro programa. Nunca ha interesado saber, porque no que se querían saber los votantes que tenían que votar, se rebajaba la cifra de votantes, los muertos de cuando en cuando aparecían, no aparecían. Salvador tiene 7 millones de habitantes prácticamente, y eran 6 millones y pico cuando el final de la Guerra Civil y el proceso de ONUSAL, ¿no? Es decir, que era bastante población. Pues el porcentaje de muertos es el mismo que en la Guerra Civil Española. Esto es muy grave, y la mayor parte en la retaguardia. Entonces, fue una guerra muy dura, una guerra muy curiosa, y una guerra además que no ganó nadie. El Frente Farabundo Martí no ganó la guerra civil, aquello fue un proceso de paz. Aquella guerra civil no la ganó nadie, ni la podía ganar el gobierno corrupto que había. Bueno, el gobierno de Cristiani sostenido por Estados Unidos, ni lo podía ganar la guerrilla. Y la pregunta es, ¿a quién le interesaba que ganara alguien la guerra? ¿Esa guerra la podía ganar alguien? ¿Hubo momentos que la guerrilla pudo ganar la guerra? Sí. En la gran ofensiva que se hace, la guerrilla toma todo el país. La guerrilla toma San Salvador. Menos, curiosamente, se paran en la casa presidencial, que es donde vive el presidente. Es una cosa realmente curiosa. Y ahí está, se paran allí, y entonces en un momento determinado abandonan San Salvador, porque dicen que van a venir las tropas, me parece que de San Miguel, que es en el otro extremo del país, que hay tropas que van a venir y abandonan. Despejan San Vicente. Bueno, es una cosa única en la guerra. ¿Por qué se van de allí? Y además, ¿por qué el ejército deja que entren en la gran ofensiva, que tomen San Salvador? Pues mire, hay cosas, por ejemplo, el ejército no era tal. Había auténticos batallones del ejército que solamente existían sobre el papel. Esto es muy duro decirlo. Y me dice, bueno, ¿y por qué está diciendo esto? Pues mire usted, sobre el papel, porque Estados Unidos financiaba totalmente los regimientos y batallones que había en El Salvador. Los financiaba. Entonces, si no lo sabía, alguien se embolsaba ese dinero, y eso se sabía. Cosa curiosa sobre el tema. Al mismo tiempo, es muy curioso ver de dónde tenía las armas la guerrilla. Se habla mucho esa locura de que las armas venían de Cuba. Mire usted, con aquellas fronteras. Fíjense que Cuba es una isla. Para llegar a Centroamérica, y aquí con los controles norteamericanos es muy difícil. La mayor parte de las armas venían de la venta del ejército salvadoreño, y eran armas norteamericanas. Es verdad que había armas soviéticas también, pero que también tenía el ejército. Es decir, hay una serie de cosas muy raras ahí. Esto recuerda mucho el fin de las viejas guerras coloniales, lo de Dien Bien Phu, sí, en Vietnam. Cómo resulta que el ejército vietnamita estaba combatiendo con armas francesas. O no hay que irse tan lejos. Nuestro glorioso ejército en el norte de África, en la guerra del Rif. ¿Qué armas tenía Abdelkrim? ¿Con qué armas combatía? En fin, estas son interrogantes. Entonces, era una guerra sin fin que nadie podía ganar. Ni se iba a consentir que lo ganara algo parecido a Cuba, un movimiento guerrillero, que tampoco era comunista, ni mucho menos. Yo los he conocido y escasamente un porcentaje era comunista. Eran otra cosa. Ni tampoco lo podía ganar Estados Unidos, con lo que aquello precisaba un cambio y tal. Y ese cambio ayudaron muchas cosas. Yacuría, por ejemplo. A ese cambio ayudó la matanza de los jesuitas. No vamos a entrar en el tema, pero eso ya significó que el mundo saliera de su letargo y dijeron, aquí hay que hacer algo. Es decir, esto no puede ser, porque no es lo mismo que se cargaran a 4 y que violaran el asesinato de 4 o 5 monjas norteamericanas que iban en pantalones vaqueros y tal, que eso no tenía la misma importancia que cargarse a profesores de la Universidad de los Jesuitas, a Yacuría y compañía, donde se había educado la élite salvadoreña, tanto los que estaban en la guerrilla como los que estaban en el otro. Es decir, no era lo mismo, eso era un revulsivo demasiado importante. Entonces había que poner fin, y ahí es donde aparecen los procesos de paz y la intervención internacional y el tema de las Naciones Unidas. Una pregunta que te quería hacer, tú que estuviste en el proceso de paz, ¿cómo se reincorpora la guerrilla a la sociedad civil? Teniendo en cuenta que ha sido una guerra muy larga y que hemos dejado a campesinos que ya se les ha olvidado el azadón, ¿y cómo vamos a incorporar a la sociedad civil sabiendo que verdaderamente Salvador es un pueblo que es como un chicle y admite absolutamente todo? Es un gran pueblo. El del salvadoreño se dice en una doble acepción que el salvadoreño es de goma. De goma, un chicle. Tiene una doble acepción la cosa, pero sí. Bueno, quitando la cosa jocosa, porque esto no lo es. El fin de las guerras es muy difícil. Y la incorporación de los combatientes a la sociedad es muy difícil.
se hizo con mucha generosidad por parte de la guerrilla y con mucha generosidad por parte de ciertos sectores muy conscientes de la sociedad establecida salvadoreña, ¿no? Es decir, con mucha generosidad y con ánimo de hacerlo. Por ejemplo, se institucionalizó una nueva policía, la PNC, que por cierto, una policía que se creó una academia en la que tuvo una destacadísima intervención la Guardia Civil Española, que fueron profesores de esta PNC, y esto son cosas que hay que decir, el comportamiento de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestras fuerzas de seguridad allí en el proceso de paz con Naciones Unidas, fue como muy importante. Y se creó una policía nueva y se les formó por expertos internacionales en otro concepto, ya no de represión, sino de las actividades que debe tener unas fuerzas de seguridad. Se acabó con el ejército. El ejército se extinguió, se crearon nuevas organizaciones, pero no se partió de lo anterior. Y esto se hizo mediante la integración de individuos de la guerrilla que entraron en las Fuerzas Armadas, que entraron en las fuerzas de seguridad, y de miembros de las antiguas fuerzas de seguridad. Y se creó cuerpos nuevos. El problema que hay es que mucha gente quedó fuera. Y es verdad que muchos guerrilleros habían sido campesinos y era gente campesina, pero estaban desde los 12 años pegando tiros, no sabían hacer otra cosa más que pegar tiros. Y otros estaban matando exactamente igual toda la vida. Y ese es el problema de la violencia social que tenemos hoy en El Salvador con las famosas maras, que están acostumbradas pues no a llevar pistolitas ni navajas, a manejar bazocas, porque han sido oficiales del ejército o bien dirigentes de la guerrilla. Este es un problema importante, por eso la integración no es tan fácil. Bueno, Cayetano, ¿y la situación en Guatemala tiene similitudes con la situación en El Salvador o no tiene nada que ver? Vamos a ver, bueno, los países centroamericanos, que deberían ser un solo Estado, dicho sea de paso, pues todos tienen similitudes, pero hay diferencias. Vamos a ver, la diferencia fundamental, en virtud del poco tiempo que tenemos, es la siguiente. Nicaragua, la guerrilla ganó la guerra. En El Salvador hubo un acuerdo internacional de que nadie podía ir a la guerra y hubo un acuerdo de paz. En Guatemala, nunca el ejército perdió la guerra. La guerrilla nunca ganó la guerra. El ejército nunca perdió esa guerra. Esa guerrilla fue muy importante en los inicios del golpe de Estado contra Arbenz, un golpe de Estado importantísimo, no solamente para el Guatemala, sino para toda América, porque significó, precisamente yo creo que significó la emergencia de la intelectualidad en la guerrilla, porque aquella gran emigración que se va a producir a México, que van a engarzar con la vieja emigración española, republicana española, van a tener una preparación importante y es un cambio político en el ámbito centroamericano importante. Por un lado, tenemos que hubo una guerrilla importante, pero en el paso del tiempo esa guerrilla se fue debilitando, fue desapareciendo, estuvo en puntos marginales y además, ojo, ¿a quién convenía que esa guerrilla desapareciera? Porque resulta que precisamente por esa teórica existencia de guerrilla, el Producto Interior Bruto, la parte del Producto Interior Bruto que se dedicaba al ejército era inmensa en Guatemala. Interesaba ese negocio, es el negocio de la guerrilla. Y por tanto se decía, hay guerrilla. Pues mire usted, no había guerrilla. Luego, por otra parte, había una cierta comandancia guerrillera viviendo bastante confortablemente en México, con una voz internacional. En fin, estos son opiniones personales mías. Por supuesto, el que es desgraciado, y el que sufrió la represión la sufrió. Y hubo gente que estuvo hasta el final de la guerrilla aguantando, pero muy marginal, quiero decir. Por eso las diferencias son abismales. Ahora, también Minúa funcionó a la hora del proceso de paz. Eso sí que yo creo que son los dos de similitudes. Bueno, claro, eso es la intervención internacional tampoco es la misma, porque ONUSAL era producto de unos acuerdos internacionales. Naciones Unidas en Guatemala tenían unas atribuciones mucho menores. Por ejemplo, no había Comisión de la Verdad. Sí. Es un problema diferente. Muy bien, pues nuestro tiempo se acaba. Son problemas muy complejos. En cada país ya vemos que la situación es muy distinta y problemas que en muchos casos, desgraciadamente, en muchos países siguen activos. En fin, gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Muchas gracias.